En un día marcado por la tragedia para la televisión mexicana, de primera mano, le damos la más cordial de las bienvenidas a una de las personas más cercanas a Paco Stanley. Verónica Macías, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Qué gusto, qué honor estar con ustedes. Bienvenida. Porque soy su fan de todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Oye, Vero, ¿cómo recuerdas un día como hoy, este 7 de julio de 1999? Sabes que yo me enteré de la muerte de Paco en la televisión. Wow. O sea, prendí la tele, dan la noticia, fue un shock. O sea, fue de que no, en serio, o sea, me quedé así viendo la pantalla, te muestran todo y cuando dices esto no es cierto y empiezas a enterarte, no, yo le lloré mucho y yo no fui ni soy de los artistas que les gusta ahí, ya sabes, que al sepelio y que estén todos y que la prensa no. Yo pasé mi luto sola, encerrada, sola y le lloré mucho porque Paco significó y siempre será para mí el gran Paco, ¿no? O sea, todavía se me quiebra la voz. Claro. Paco para mí significó el haber entrado a televisión. Alguien que me dio la mano cuando pues, yo no, ahora sí que no era nadie. Y siempre le estuve y le estaré agradecida. Entonces imagínate que se muera tu mentor, tu amigo, quien te enseñó, quien creyó en ti. De verdad que pues en paz descanse y con todo mi cariño. Y él siempre supo que estuve muy agradecida siempre. ¿No estabas trabajando ya con él? No, saben que no, bendito sea Dios, no. Y les voy a decir por qué. Yo ya tenía muchos años que no había visto a Paco siquiera, yo creo que unos 4 años o más, porque yo trabajé con Paco cuando estuve en ECO en 1988, después en Ándale, cuando surgió el Balcón de Verónica. Ese estuvo como en el 90, 91, luego en Llévatelo, yo hacía lo de Llévatelo en tu calle. Eso fue, pero hasta, ¿sí se acuerdan que hacía? Con la vocecita, llévatelo en tu calle. Bueno, eso fue en 1993, 1994, y de ahí yo nunca volví a trabajar con Paco, solo esos 3 programas, digamos que como 1994 y medio, nunca volví a trabajar con Paco, porque yo ya después despegué sola a hacer otros programas, y ya fue cuando yo tuve el Balcón de Verónica como mi programa propio en Televisa. Y qué bueno que ya no lo vi, porque si hubiera estado involucrada, no, pues te llevan a la cárcel. Oye, ¿fuiste pareja de Stanley? Fíjate que tengo 30 y tantos años que me preguntan la misma pregunta y tengo 35 años que les digo, por supuesto que no. O sea, ¿sabes qué? Yo era una niña literal cuando entré a Televisa. Y una niña de las de antes, porque yo entré cuando tenía 18 años, calculen mi edad, sí, esa es mi edad. Pero era una niña muy inocente, un estudiante, que yo ni salía de mi casa, mis papás no me dejaban salir para nada. Y yo entro a Televisa y créeme que yo era una niña. Y Paco creyó en mí, yo creo que sí vio un talento, bendito sea Dios. Y, sí. Vero, ¿cuál es el último consejo o recuerdo que tienes de Paco Stanley? Esa última vez que lo ves, porque como dices, pasaron años antes de ese incidente, pero uno cuando pasan esas cosas recuerda la última vez y las últimas palabras. Te voy a decir que Paco, yo creo que se cansaba de tanto que yo le decía gracias, incluso en la televisión, en cualquier entrevista, incluso en el primer programa del Balcón de Verónica, que me lo autorizó, bendito sea Dios, el señor Azcarra Milmo, en paz descanse. Yo me acuerdo que el primer programa se abre el balcón y yo digo, quiero dedicarle este programa a Paco Stanley. Gracias, tú me agradeces. O sea, yo siempre, gracias. Me dijo, Verónica, cree en ti. Ya no me estés diciendo gracias, deja de estar agradecida. Es tu talento, tú has logrado esto por tu talento. Cree en ti, tienes que creer en ti. Él, eso nunca se me olvidó, porque yo decía, ay, gracias por darme la oportunidad. Y me dijo, tú aprovechaste la oportunidad. Claro. Y también te sorprendiste mucho cuando la primera vez te toca hacer algo, una sección o pues bueno, hacer reír a la gente y que escucharas esos aplausos. Ahí también cobras mucha confianza, ¿no? Porque al final tú solo, como bien lo dices, estabas al lado de Paco para reírte o para decirle que sí. Literal, para eso estaba. Yo estaba sentada en la salita desde ECO y en Ándale, como adorno que se reía, literal, porque yo no sabía hacer muchas cosas. Yo era estudiante de periodismo y entonces yo estaba ahí sentada, él decía algo y yo me reía. Yo estaba ahí sentada para reírme, porque pues no sabía qué hacer. Claro. Me daban una sección cultural, no, pues nadie la veía. Cuando salía, vamos a la sección de Verónica, todos iban al baño, aprovechaban por ir por palomitas, nadie me veía. Pero cuando hice mi primer broma del Balcón de Verónica, que se me ocurrió, dije, a ver, lo voy a hacer, y sin pedir autorización la saqué.
Paco volteó a ver, se empezó a reír, Benito Castro y el público de la XCW, porque era en vivo con público, se empezaron a reír. Por primera vez me aplaudieron. Yo dije, es por aquí, es haciendo reír a la gente como voy a tener éxito. Y pues ahí surgió el balcón y toda mi carrera. Pero Stanley era generoso con sus colaboradores, con su gente cercana, a la cual pertenecías tú. Una persona preciosa que ayudaba a la gente, que cuando alguien estaba, sacaba billetes y ayudaba, invitaba a comer a la gente. ¿Se acuerdan que decían de Yuya la gorda, ¿no? De que su hermana ayudaba a su familia y él siempre, a la gente que iba, muy generoso. O sea, no era el hombre acá presumido y tacaño, en la época que lo conocí. Ya después, me imagino que ha de haber cambiado. No sé, cuando yo estuve en ese tiempo con Paco, sí era famoso, pero no tan famoso y todo como se hizo después Paco, pero en la época que yo lo conocí, que eran los 80s, 90s, era una persona preciosa que ayudaba a la gente, que hacía reír a todos. Es que ¿quién no se acuerda de que él llegaba a un foro a hacer reír hasta los técnicos? Yo creo que las personas más difíciles para hacer reír son los camarógrafos y los técnicos, claro, porque están hartos de ver televisión, o sea, ya ven al elenco así como que ya acaben, ya me quiero ir a mi casa, pero con Paco era reír, se le ocurría todo. Él no llegaba a prepararse, él llegaba al foro y si no tenía nada, se burlaba de tu ropa y de tu pelo y del cantante. Cabareteaba, ¿no? Como se dice. Y ¿sabes qué? Que a la gente le gustaba que se burlaran de ellos. O sea, si se decía, ay, tus zapatos, no sé qué, jajaja, y la gente decía, ay, qué padre se burló de mi Paco. A la gente le gustaba ir a que Paco Stanley se riera de ellos. Es cierto que él inventaba todas las rimas y se aprendía evidentemente los poemas, porque también tenía momentos muy serios, le encantaba declamar. Sí, qué bonito, sí, claro, y tiene, bueno, en sus grabaciones ustedes pueden ver los poemas, una voz hermosa, cómo declamaba con ese sentimiento, hizo sus cassettes, sus discos, ¿no? Hermoso, también declamaba, pero lo suyo era la comedia, porque yo lo conocí dando noticias. Claro. Nadie le creía, en Eco dando noticias. Es que había un problema ahí con Juan Calderón, con Paco Stanley, que estuvieran dando noticias, no sean personas dedicadas al entretenimiento. Exacto, daba las noticias finalmente serias. Eran informadores ellos, ¿no? Yo era fan de Paco desde el Club del Hogar. Yo llegaba a prender la televisión y a ver a Paco Stanley. Yo llegaba de la escuela y le prendía para ver el Club del Hogar con Madaleno y me encantaba ver a Paco, la mirada de águila y todo lo que sea. Yo me emocionaba. Entonces, imagínense lo que yo sentí cuando conocí a Paco Stanley en persona y le hice una entrevista para la escuela. Fue, wow, o sea, yo siempre fui fan y después trabajar con él, pues todo un honor, porque yo aprendí mucho de trabajar con Paco Stanley. Ahora, Vero, al tener estos recuerdos tan bonitos, formar parte de esta etapa importante dentro de Paco Stanley y una etapa, como tú la mencionas, muy pura, muy divertido, ¿en algún momento, por ejemplo, Paul Stanley te ha buscado para revivir esos recuerdos de su padre que tal vez él no pudo tener tan presentes? No. Y me encantaría, sin embargo, yo respeto. No, mira, te voy a decir lo que pasa. Paul es muy joven. Sí. Yo me acuerdo perfecto que yo estaba en la oficina de Paco Stanley, ahí en la calle de San Luis Potosí, Colonia Roma. Claro. ¿Sí? Casi llegando a Cuauhtémoc, ¿no? Por frontera. Ya sabes que decía romanescos. Bueno, ahí en la oficina Paco, yo conocí a los hijos de Paco. A los dos primeros, uno en paz descanse, a Leslie, yo los conocía, siempre estaban en el foro, y un día Paco me dice, yo tengo otro hijo. Yo le dije a Paco, ¿tienes otro hijo? Sí, tiene 3 años, 3 años. Paco me contaba de Paul. Le digo, ¿a poco tienes otro hijo? Sí, ya me contó, pues por ahí, cómo nació, de quién era, etcétera. Que esos no voy a dar detalle, pero me contó que tenía un bebé de 3 años. Me dijo, y es el que más se parece a mí. Está güerito, así me lo describió. Me acuerdo perfecto de Paco describiéndome a Paul Stanley. Sí, está güerito, y tú dices, el que más se parece a mí. Yo, wow, me sorprendí saber que Paco tenía un bebé de 3 años. Sí, porque no sabía. ¿No lo conoces tú a Paul? Sí lo conozco, solo una vez en mi vida he cruzado palabra con él. Yo lo veo y wow, me acuerdo de Paco porque es igualito. Paul es igualito a Paco. Me lo encuentro en Televisa porque fui a cobrar. Entonces me lo encuentro y yo nunca lo había visto en persona y yo me acerqué y le dije, quiero decirte algo, que yo quise mucho a tu padre y lo seguiré queriendo y le estaré por siempre agradecida por todo lo que me ayudó. Porque si yo no hubiera conocido a Paco, yo no hubiera sido Verónica Macías. Y se lo dije, le dije, de verdad, quise mucho a tu papá, por lo tanto te quiero mucho a ti. Le di un abrazo y muy lindo, se sonrió y muy lindo, de verdad, Paul. También tú tienes tu mérito, ¿no? Porque al fin de cuentas has inspirado tú también en tu momento al periodismo de color.
al ser reportera de color, lo hiciste muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Espero volverlo a hacer. Pero cada uno de nosotros tenemos una teoría de por qué y quién mató a Paco. ¿Tú tienes alguna teoría? Mira, yo no estaba alrededor de Paco, como te digo, muchísimos años antes. No le conocí a las amistades nuevas que seguramente ha de haber tenido, ni a los enemigos. Yo no le conocía nada. Para mí Paco quedó en mi memoria y en mi corazón como el Paco que conocí y me ayudó, el que hacía reír, el simpático, el bueno, el lindo. O sea, en eso yo me quedé. Pasan los años, sucede esto y obvio, yo tengo las mismas especulaciones que todos ustedes y que el público. No sé si estuvo en algún malos pasos y nadie va a criticar porque ahora sí que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Todos la regamos en la vida, todos cometemos errores. Quizás él cometió algún error, no lo sé. Yo ya no veía a Paco muchísimos años antes. De eso se trata la vida, ¿no? O sea, es prueba, error, prueba, error. Y a veces esa prueba se puede convertir en éxito o no. Sí, o en un fracaso total, ¿no? Pues tristemente sucedió lo que sucedió y perdimos a alguien tan valioso para la televisión mexicana porque nunca ha habido, que yo conozca, ni habrá un conductor como Paco Stanley. Con todo respeto de los grandes, llámese Marco Antonio Regil, Adán Ramones, Rafa Mercadante, Gustavo Adolfo Infante, el que sea, créeme que la gracia y simpatía que tenía Paco de llegar al foro y hacer reír a todos. Bueno, íbamos en un elevador, se subía, abría la boca y hacía reír. En un restaurante hacía reír, era escandaloso, llegaba, se lucía, se pavoneaba y hablaba a Televisa. Hola, habla Paco Stanley. O sea, él imponía siempre y a nadie le caía mal. Pero nunca lo llegaste a ver fuera de eso triste o... La única vez que yo lo vi triste y destrozado fue cuando murió su hijo. Su hijo, también Paco se llamaba. Fue la vez que nadie sabía ni cómo acercarse y que estuvo encerrado y que nadie se le acercó a Paco. Fue cuando encontraron muerto, desgraciadamente, a su hijo. Fue algo dolorosísimo para él, para todos. Lo conocíamos. Él estaba en el foro siempre ahí parado. Muy guapo, muy guapo su hijo. No se parecía a él físicamente, seguramente a la mamá, pero fue la vez que Paco destrozado. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar a...? Pues mira, no me acuerdo, yo estaba fue hace tantos años, yo estaba en Ándale, fue en 1991, realmente no me acuerdo el tiempo, pero fue muy difícil para él. Y no fue al foro muchos días, entonces pues todo lo que yo estaba aprendiendo con él, pues lo ponía en práctica. Y desde ese entonces se hacían estas fiestas con excesos y todo este rollo. ¿Tú cómo te separabas de eso? Yo nunca, ni me invitaron, ni fui. Te digo que siempre fui muy niña de mi casa. Así tengo a mis hijos educados. Y eso de que las fiestas con excesos, yo ni me invitaba. Si las hacían, yo no era invitada. O sea, bueno, a mí no me invitaban a hacer ni el tenorio, donde salía la sex y todo eso. Yo nunca hice un tenorio. A mí nunca me envió. O sea, como que yo siempre estaba aparte. Y Paco lo producía, ¿no? Y, sí, a mí nunca me llevaron al tenorio, ni a todo eso, nada, ni a los shows. O sea, como que tú ibas a trabajar, marcabas como más la línea y ¿sabes? listo. Yo empecé como reportera, yo estudié periodismo. Mi onda era otra, no era la de, la artista, esto, lo otro. No, mi onda era como ustedes, de reporteros y periodistas. Yo crecí como reportera, periodista, ahora productora. Y, o sea, me gusta más ese mundo que ya sabes, el de la farándula, ir a las fiestas. No soy de ir a fiestas de artistas, no he ido a una. Si tienen una, pues vamos, ¿no? Pero no, realmente esas fiestas de excesos, yo les doy mi palabra que nunca presencié una porque nunca fui invitada. Y ahora tienes hijos ya. Sí, tengo dos tienes? hijos. Un hijo cumple 19 años esta semana, el otro cumple 17, niños hermosos. Bendito sea Dios, uno ya se va a California a estudiar música. Bien. Y sí, gracias, estoy divorciada, entonces si hay por ahí algún soltero divorciado viudo que esté interesado. ¿A dónde escriben? Mis redes sociales, Claro que sí. Por favor, síganme en Instagram, estoy como Vero Macías TV, y en TikTok Vero Macías TV, en YouTube Vero Macías TV, todo es Vero. ¿Y bailas en TikTok? Hago muchos TikTok chistosos, o sea, si no me encuentras es porque no me buscaron, Vero Macías TV. Pero sí lees los mensajes privados, contestas y todo. Sí. Porque si no, pues te van a escribir. Su foto, su currículum, yo les digo, si están guapos. Oye, Vero, ¿y también hiciste algo para después otras televisoras y demás? Sí, claro. O sea, te has He movido. estado trabajando, sí, mira, a mí me gusta mucho trabajar y finalmente debemos de trabajar porque pues me gusta viajar, tengo mis hijos y me gusta mucho producir. Yo estuve en Azteca en el canal de Amás, yo estuve con Mauro Castillejo
lejos que nos está viendo ahorita Ay, desde un Miami, beso. Mauro. Está ahorita Mi Mauro. Sí, está en Un beso, Telemundo. Mauro. Él fue mi jefe en Univisión. Ah, pues fue mi jefe ahorita en Amás. Yo sé. Pero precioso, Mauro nos está viendo. Bueno, yo les hice 3 programas, pero yo los produzco, los dirijo, yo llevo la idea. Puedo producirles aquí en imagen. Yo he estado haciendo muchas cosas, sigo también en Televisa, estoy en, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, estuve en una novela apenas, con Pati Manterola en lo de Renta Congelada. O sea, yo ando haciendo 1000 cosas y me encantaría volver a hacer El Balcón de Verónica, producirlo, estar y contratar gente que haga bromas. Es así que ahí se las dejo. Las televisoras, incluso esta, me encantaría volver a hacer un programa. Claro, bueno, qué bromas. bueno. Porque trabajar dignifica al ser humano. Claro. Verónica Macías, a Ay, ya me 24 años de voy. sensible fallecimiento, de asesinato del señor Stanley. Gracias por estar aquí. Ha sido un honor, un placer estar, porque yo los veo mucho, de verdad. Gracias. Mucho Gracias. gusto por verlos en persona. Gracias, te Gracias. quiero y te admiro. Gracias, amiga. Esta Gracias. es tu Y casa. gracias al público. Un beso, muchas gracias. Gracias, de verdad.